Segundo turno de intervención para el grupo proponente, señora García. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Zacarías Gómez, sí me gustaría recordarle que el compañero Mario Cabrera lleva esta legislatura aquí. Es decir, antes era presidente del Cabildo, pero que ahora es cuando está en el Parlamento y ahora es cuando tiene para presentar la oportunidad de presentar enmiendas a los presupuestos del Gobierno de Canarias. Subraya la importancia de la información que ha facilitado y agradezco además la disponibilidad y su actitud, y digo bien, su actitud, y la de su equipo para con las necesidades de infraestructuras sanitarias de Fuerteventura. Todos recordamos aquí cuando hice una pregunta sobre el búnker de radioterapia, habiendo salido ya la manifestación, toda esa gente a la calle porque lo demandaba, cuando el señor consejero, el señor Morera, comparaba el búnker de oncología con el hospital, el aeropuerto de Castellón. Es decir, algo que no le iba a dar rentabilidad. Entonces, me agradezco al Partido Socialista que también se preocupe por los presupuestos y poder dar esta oportunidad al pueblo majorero de tener un búnker de radioterapia. Porque aunque hoy la verdad es que nos hemos centrado sobre todo en las infraestructuras, reconozco que están haciendo un buen trabajo en recursos materiales y en recursos personales, con nuevos especialistas. Consejero, también voy a recordar que hace casi 2 años, en una reunión en este mismo edificio, aunque en otra sala, explicábamos a los por entonces representantes de la Consejería que habían fórmulas administrativas de agilizar la ampliación del hospital de Fuerteventura, dando una orden de continuidad de los trabajos que por ese entonces estaban en su última fase. Discutíamos, argumentábamos y acabó imponiéndose el criterio de unos técnicos sobre los políticos. El resultado es que la obra que estaba en marcha se finalizó y me gustaría que lo aclarara. Esa obra, lo que estaba presupuestado, lo que estaba en ese proyecto, está terminada, finalizada y usted ha dicho incluso liquidada, porque a veces hablamos de que el hospital no está terminado, pero realmente el hospital de Fuerteventura, con la información que yo tengo y que me gustaría aclarar y que se dejara claro hoy, es que el proyecto del hospital de Fuerteventura está acabado y liquidado, y que lo que hoy o que en abril va a empezar es una remodelación del hospital, son nuevas infraestructuras para ese hospital, porque como vuelvo a explicar, el anterior consejero no quería el búnker de radioterapia para Fuerteventura. Pues bien, si hace 2 años se hubiera hecho caso a lo que decíamos, a lo que decía el señor Cabrera, la compañera Nereida Calero y esta misma que les habla y que le poníamos le hacíamos ese ruego al consejero, la ampliación cuya obra ahora se va a contratar estaría, yo podría decir, casi en servicio o casi acabada. Le digo esto a modo de ejemplo de lo que los ciudadanos esperan de nosotros, los políticos, y es que gestionemos y busquemos soluciones que agilicen los plazos. El señor Juan Márquez hablaba de que la sanidad, hay que decirle al Ministerio de Sanidad, hay que decir al Gobierno del Estado que la sanidad en sí es cara. La de Canarias es muy cara y la de las islas no capitalinas más cara todavía. Pero también tenemos los mismos derechos de recibir todas las prestaciones. Lo que no entienden los ciudadanos es que nos sentemos en un despacho y no sometamos a informes técnicos y nos sometamos a informes técnicos sin plantear alternativas o mejoras. Subrayamos el cambio de actitud de la Consejería respecto a esta obra y lamentamos, eso sí, el tiempo perdido. Consejero, la segunda reflexión que va en esta misma línea, entiendo perfectamente que usted estudie, calcule, planifique y de acuerdo con unos parámetros que los técnicos dan, pero la realidad en territorio como Fuerteventura no está bien fotografiada en esos parámetros. Hoy tenemos
108.000 habitantes censados y de acuerdo con ese número se planifica, se presupuesta en sanidad y en todo, en educación, políticas sociales y todo. Pero lo cierto es que tenemos alrededor de 65.000 plazas alojativas ocupadas al 100% durante todo el año. Eso quiere decir que el número potencial de demanda no es de 108.000, sino de 173.000. Y le digo más, en este balance no entran los más de 10.000 personas que de una forma u otra, por una cuestión u otra, permanecen gran parte del año en Fuerteventura sin empadronarse en los municipios majoreros. Un ejemplo claro lo tengo en compañeros de la docencia, maestros que se tienen que desplazar a Fuerteventura para dar clases. Pero claro, ellos están empadronados en su isla donde residen normalmente, que por un año no van a empadronarse en el municipio. Les resumo que son alrededor entonces de 185.000 demandantes reales. Es decir, la cifra real está en un 80% por encima de la cuantificada. Añádale usted a eso un 70% de la población que no ha nacido en la isla, por lo que se carece de referencias familiares para ampliar, que vienen de múltiples procedencias geográficas, en lo que ello implica también sobre los idiomas para entenderse con los profesionales en la medicina, o la tramitación de expedientes médicos de otros países. Turistas que llegan a urgencias, incluso a la hora de tratar con el propio médico, el tiempo para atenderlos va a ser mucho mayor. O la dispersión geográfica de nuestra isla. Tengan en cuenta que de Morrojable al hospital solo ida son 100 kilómetros los que tiene que realizar un paciente. E incluso la práctica inexistencia de hospitales privados de ciertas dimensiones que llegando a un momento pudieran complementar o cubrir las carencias de oferta sanitaria. Que es verdad que no está de acuerdo, pero podría ser cuando uno tiene una urgencia, lo digo por la gente. Oye, nos hemos visto que no tenemos cama. Poder decir, pues, cumplimentar esa oferta, pero en Fuerteventura ni siquiera tenemos eso, Si se cierra el aeropuerto con tiempo, imagínese, en picos de gripe y demás, pues ni siquiera tenemos hospitales privados, que no estoy de acuerdo, porque que primero doy prioridad a todo lo público, no solo en sanidad, sino en educación, señor Juan, lo digo porque parece que me está mirando, pero yo digo por las necesidades. Señor consejero, el tiempo y los parámetros de asignación de recursos sanitarios convencionales no sirven ni para islas ni para sociedades con población diversa y de rápido crecimiento como la de Fuerteventura, que en apenas 2 décadas, que ese es el principal problema que ha tenido la isla de Fuerteventura, en 2 décadas hemos duplicado la población y ahora estamos empezando a tener el mismo problema, porque ya lo vemos en las matrículas diarias de los centros educativos. Necesitamos, por lo tanto, un tratamiento específico en materia de dotación de especialistas, de recursos y de infraestructura. O todo el trabajo y el esfuerzo que usted y su equipo están haciendo ahora en una década volverá a estar superado. Muchas gracias. Gracias, señora García. Por favor, hay un murmullo que resulta difícil poder escuchar a quien interviene. Yo sé que es viernes y que nos queremos ir de carnaval. Señor consejero, es su turno. Gracias, señora presidenta. Señores diputados, permítanme a mí hoy que baje a Esto es Política, señor Gómez. Porque si usted quiere, con esto de afirmar aquí la peor sanidad, usted se queda satisfecho, pero detrás de la peor sanidad hay cientos de personas trabajando en estos momentos en Fuerteventura para tratar de dar lo mejor de sí mismos. Entonces, vamos a tratar de descender un poco en eso, porque si quiere, analizamos los años. Y su partido pasó por la gestión de esta consejería. Curiosamente, los años que menos recursos se destinaron a esta isla. Entonces, esto es política, señor Zacarías. Y como esto es política, hablemos de incumplimientos. Vamos a ponerlo en porcentajes. Cuando yo llego a la consejería, del Centro de Salud de Corralejo en planificación hay 0%. Del crecimiento del centro de Gran Tarajal hay 0%. De la ampliación del Hospital General de Fuerteventura hay 0%. Señor Iñaki, me duele decirlo así, pero es lo que yo recibí. Y el informe, y le voy a contestar a la hemodinámica,
que sí estamos estudiando el modelo asistencial, como tuvimos que estudiar a efectos de la radioterapia, el modelo asistencial que hiciese operativo el no construir un aeropuerto de Castellón, que desconocía la imagen, pero me parece apropiada en base al informe técnico que soportaba esa inversión. Estamos estudiando el modelo asistencial para poder dar respuesta a una unidad de hemodinámica. Porque ahora mismo, como usted bien sabe, el equipamiento de esto prácticamente te lo ponen las casas comerciales a cambio del consumo. El problema fundamental no está en la inversión en esto, está en tener el equipo que sea capaz de resolver a la población los planteamientos de hemodinámica cuando tengan un problema allí. ¿Cómo vamos a resolverlo? Y eso es lo que está ahora mismo en análisis. Respecto de lo que la señora Mendoza me decía, estoy absolutamente conforme con usted. Estamos ante un problema, además, importante en estos momentos. Usted me hablaba de abreviar plazos, ¿vale? Estamos en un problema muy grave de plazos ahora mismo porque con la reforma por encima de la ley de contratos nos encontramos que los equipos de contratación, aunque están procediendo a formarse ya desde hace un par de meses, evidentemente, pues va a ser una fase de rodaje. Y eso le puedo garantizar que cuando uno viene de otros entornos, como es la gestión privada, pues realmente se hace duro, pero aquí hay unas obligaciones, lógicamente, de publicidad y de concurrencia que hacen que tengamos que seguir unos tiempos y unos plazos, y eso no lo vamos a poder evitar. Le garantizo que nuestra gente se está formando para tratar de optimizar. Dicen que la nueva ley de contratos permitirá mejorar otras cuestiones. Señor Márquez, algo que dijo usted me pareció excepcionalmente importante, y más cuando se habla de la isla de Fuerteventura. El tema del transporte sanitario es vital. Lo hemos tratado aquí monográficamente. Ustedes saben que esta consejería tiene un importante proceso ahora mismo para tratar de este año sacar el nuevo concurso de transporte sanitario. El hándicap ahí está en los casi 16 millones de euros que harían falta para tener el transporte idóneo. Y sobre todo, y nosotros creemos que la parte más importante, si queremos que el transporte sanitario acabe siendo un transporte sanitario de fuerte resolución para la población, es quitarle todos esos transportes que realmente no son sanitarios, sino que transportan a los pacientes a servicios habituales. Me explico. Y seguir a veces modelos que se están siguiendo en otras comunidades autónomas de la península, como Castilla-La Mancha, como Valencia, como Castilla y León, en donde el paciente que va a rehabilitación o el paciente que va a hemodiálisis es la concesionaria o es el hospital de referencia donde se hace ese tratamiento el que se encarga de transportarle, porque entonces sí que se preocupan de que llegue el paciente. Ellos saben gestionar eso. Incluso las propias asociaciones de pacientes financiadas por las vías de reintegros de gasto, utilización de transporte público, está funcionando mucho mejor. Eso permitiría descargar el transporte en una isla como la de Fuerteventura. Se ha reforzado el sur. Créame que es especialmente importante el que nos planteemos cuestiones de esa índole. Sí es verdad, señor Álvaro, si es verdad, no es el Centro de Salud de Tarajal, no es un CAE, ni lo pretendemos. Pero habida cuenta de que no está tomada la decisión a nivel local de cuál es el territorio en el que se va a implantar el CAE, tenemos que ir avanzando para no quedarnos atrás y no perjudicar a la población. Entonces, usted lo sabe, porque es de la isla, que hay especialistas, como por ejemplo ginecólogos que están yendo a Costa Calma. Entonces, estamos tratando de lo que en su día sea el centro de atención especializada del sur de la isla, se posicione donde se posicione, y tratando ya de tener esos especialistas operativos en los centros de salud de la zona. En los centros de salud de la zona. Eso nos permitirá, el día que tengamos el centro de atención especializada, trasladarles a un espacio conveniente y darles atención in situ. Decirle que en las cuestiones de ejecución presupuestaria, vuelvo a repetirle, 5.396.460, y me gustaría que hagamos un monográfico sobre ejecución presupuestaria, porque créanme que esta consejería este año va a salir bien parada de ejecución presupuestaria. Entonces, esos 5.396.460 es una partida para el cierre de la fase 2 de ampliación del hospital que estaba ejecutada. Entonces se pagó lo que correspondió y lo demás no se ejecuta, porque nosotros no vamos a regalar un dinero que no le corresponde a la constructora. Luego no se podía destinar a otro fin. Por último, algo tremendamente para nosotros importante. Sí, señor Márquez, la consejería inició movimientos. Es difícil, Es difícil. Es difícil, señor Zacarías, es difícil, con un consejo interterritorial cada 9 meses, cada 12 meses, cada 6 meses, y le voy a decir, volvamos a política, con una consejera de sanidad dedicada a Cataluña, pues es difícil,
Es difícil a veces, ¿eh? Es difícil poder llevar iniciativas al Consejo Interterritorial. Es muy difícil. Pero las llevamos. Las llevamos. Y las lleva, es más, nuestra senadora Marimar Julios el año pasado, y señor Márquez, se lo digo para que se lo digan su gente de Madrid, llevó un planteamiento respecto de los fondos de cohesión a efecto de nuestros centros de referencia. Y se quedaron solos. Con determinados grupos nacionalistas se quedaron solos defendiendo eso. Y eso para Canarias es vital, porque en ese apartado, en la famosa disposición adicional 8ª del Fondo de Cohesión, es donde van, por ejemplo, los centros de referencia, que nuestros ciudadanos cuando se desplazan en un territorio insular tengan la misma consideración en financiación. ¿Se acuerda de esto? Bien, pues eso para nosotros es tremendamente importante, porque a día de hoy es la herramienta que tenemos para luchar. Usted tiene razón, no es que no recibamos nada de los extranjeros, pero no recibimos todo lo que damos, para entendernos. ¿Qué pasa? Que eso en una isla como la de Fuerteventura nos perjudica especialmente, porque la desproporción de la población turística respecto a la población local es mucho mayor. Muchas gracias y perdonen que haya bajado el terreno político. Gracias, señor.